Bienvenidos otra vez a nuestro estudio bíblico semanal. En esta ocasión estaremos en el libro de Isaías, capítulo 7 hasta el 9. Y veremos aquí en esta sección de Isaías cómo Dios interviene siempre en nuestra historia. Así fue desde un principio hasta el día de hoy y así será. Dios siempre interviene en la historia. Para esto vamos a ir a hacer un viaje, digámoslo así, no solamente geográfico, sino a través del tiempo, hasta el año 734 a.C. Es ahí donde suceden estos eventos del capítulo 7 de Isaías. Y lo que encontramos ahí es un reino dividido. Es Judá, el reino del sur. Y tenemos además de ello a Israel, el reino del norte. Desde el tiempo del hijo de Salomón, este reino fue dividido, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, básicamente. El reino de Judá es el que sigue la línea del rey David. Pues en ese momento y en ese tiempo de la historia están ocurriendo cosas muy difíciles para la nación, para el reino de Judá. Lo que está sucediendo es una amenaza de invasión. Israel se ha unido a otra nación, a Siria. Siria es mucho mayor que Israel y juntas estas dos naciones están tratando de invadir Judá. Es una situación muy complicada, dice así, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. No es para menos. La situación es totalmente crítica. Es una invasión terrible que se viene encima de Judá. Es aquí entonces donde Dios va a intervenir. Dios interviene, para empezar, con un mensaje de seguridad. Este es un pasaje que tiene varios nombres interesantes. Por ejemplo, el primer nombre que encontramos es el nombre del hijo del profeta Isaías. ¿Y por qué ese nombre? Dice así los versículos 3 y 4. Entonces dijo el Señor a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba y en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón. ¿Por qué tenía que ir Sear-Jesub, el hijo de Isaías? Porque su nombre significa un remanente volverá. Y la idea es que independientemente de todo lo que está aconteciendo en ese momento, Dios ha dado su palabra, que la nación de Judá no va a desaparecer. Solamente llevar a aquel hijo, el hijo se llama un remanente volverá, ya da esperanza. Pero luego, aparte del nombre, un remanente volverá, hay otro mensaje. El mensaje totalmente claro es: guarda, repósate, no temas ni se turbe tu corazón, porque es lo que está sucediendo. Ante la amenaza, ante la invasión inminente, el pueblo está temblando, el rey está temblando, pero tú guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Además de ello, hay otro mensaje más. Y este mensaje lo encontramos en el versículo 7. Y la idea es que esta confederación de reinos que vienen contra Judá, tienen una idea. Y la idea es venir, invadir y poner su propio rey. Pero Dios dice en el versículo 7, no subsistirá ni será. Es decir, ese plan no va a funcionar. Dios está interviniendo en la historia. La amenaza es real. El pueblo de Judá está temeroso. Pero Dios dice: tranquilo, un remanente siempre volverá, siempre existirá. Tú no te turbes, tú guarda tu corazón. Además de ello, el plan de los enemigos no va a funcionar. En medio de todo eso, Dios también da un mensaje de juicio. Y ese mensaje de juicio dice así, capítulo 7, versículo 9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así es que el asunto es que Dios demanda fe. Fe en un Dios que
todo lo tiene bajo control, que todo está bajo su intervención. No importa que el mundo se nos venga encima. Dios está interviniendo. Tú debes tener fe. Pero claro, la amenaza es terrible. Por lo tanto, Dios, para ayudar a la fe de aquellos, que es lo que Dios siempre hace, tenemos muy poca fe. Una fe muy débil que tenemos que trabajar aún, que tiene que fortalecerse. Dios en su gracia, en su misericordia, nos ayuda a tener fe. Por eso dice Dios en el versículo 14, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es la señal? La señal es que vendría un momento en el cual habría una mujer, una doncella, que en esos momentos no se ha casado, obviamente va a casarse y luego al casarse va a tener un hijo. Esa es la señal para el tiempo de Isaías. Una virgen en esos momentos es una doncella, no se ha casado. En el tiempo en el cual esa doncella se case y llegue a tener un hijo, entonces va a ocurrir algo. Pero el mensaje sigue y dice, versículo 14, he aquí la virgen, que en esos momentos es virgen, va a concebir, porque se va a casar y va a concebir y va a dar a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es importante dos elementos aquí. Uno, el tiempo. El tiempo desde que esa mujer, que en ese momento es virgen, hasta que ella pueda tener un hijo, ha de pasar algún tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, dice en el versículo 15, comerá ese niño mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Quiere decir que más o menos un niño, ese niño que vendría, que habría de nacer, más o menos era los 2 años cuando se consideraba en la nación de Israel que ese niño ya estaba en una edad óptima para saber escoger qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde el tiempo de la amenaza, en donde vino la palabra del Señor prometiendo que Él va a intervenir. Entonces dice, va a pasar más o menos el tiempo del casamiento, el embarazo de aquella mujer, hasta que ese niño tenga aproximadamente 2 años, es decir, unos 3 años han de pasar, cuando verás el efecto de la palabra de Dios en tus enemigos. Esa es la señal. Obviamente, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 18, se cita esta profecía. Y esa profecía literalmente tiene que ver con una mujer virgen, María, que va a dar un hijo y ese niño llevará el nombre Emmanuel. La profecía a futuro. Recuerda, hay una profecía previa para el tiempo de Isaías. Una mujer que es doncella, de aquí a que se case y de aquí que llegue a tener un hijo y ese niño llegue a los 2 años, Dios va a cumplir su palabra. Pero la profecía también tiene que ver en el tiempo, va a ir mucho más allá que solamente en ese momento. Tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento un poco más lejano, 700 años después, cuando vendría Dios mismo para intervenir no solo en la historia de Israel, sino en la historia humana. Es Jesucristo, Dios con nosotros, interviniendo en la historia humana. Pero hay algo más, todavía hay más nombres. Vamos al capítulo 8 de Isaías y lo que vamos a encontrar es otro nombre. Dice en el versículo 1, capítulo 8, versículo 1, me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías, dice, y comienza a contar la historia. Pero lo primero es, mira, tienes que buscarte
una tabla suficientemente visible en donde has de poner ese nombre tan largo, Maher Salal Hasbaz, que significa el botín se acelera, el botín se apresura. Ese es el mensaje. Ahora, obviamente, aquí están pasando algunas cosas que son proféticas totalmente. Dios le ha dicho a su pueblo, ¿tienes una amenaza real? Tú tienes que estar tranquilo. Tú guarda tu corazón, repósate, descansa en el Señor. Recuerda, Dios está contigo, Emmanuel. Hay una señal, verás que antes de 3 años lo que digo realmente sucederá, dice Dios. Y además de eso, para seguir ayudando a la fe del pueblo, entonces un mensaje visible para todo mundo. El mensaje de que aquello que Dios ha prometido pronto será, pronto sucederá. ¿Cómo Dios va a intervenir quitando aquella amenaza? Pues interesantemente será que vendrá otra nación mucho más grande que Siria, mucho más grande que Israel e inclusive mucho más grande que Judá. Asiria, que venía ese imperio dominando, ganando territorio, conquistando naciones. Y esa nación de Asiria, sumamente poderosa en ejércitos, sería la que Dios va a usar para deshacer la alianza e inclusive deshacer aquellas naciones que vienen contra Judá. Maher Salal Hasbaz, ese botín de esa nación, lo que va conquistando, se está apresurando, se está llegando, de un momento a otro llegará. En todo eso, Dios demanda a su pueblo a recordar estas palabras. Versículos 6 a 8 del capítulo 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo las alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, dice. Lo que está diciendo, esto se está apresurando, ese ejército invasor está llegando, lo está invadiendo todo, inclusive va a llegar muy cerca de ti, pero pasará sobre ti. Recuerda, esto no te olvides, Dios está contigo. Aunque veas la invasión, aunque escuches lo impetuoso de esa invasión, descansa, Dios está contigo. Un mensaje maravilloso, porque en medio de toda crisis podemos confiar, Dios sigue con nosotros, pero Él tiene sus demandas. Y la demanda es fe, creerle a Él, creer lo que Él ha dicho. Por eso, en Isaías capítulo 8, en los versículos 11 al 13, dice así: el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó a que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y este es el mensaje que Dios quiere que quede grabado en la mente de su pueblo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Es una exhortación del Señor. No le tengas miedo ni a Israel, ni a Siria, y mucho menos a ese gran imperio asirio. Tú teme al Señor, respeta al Señor, sométete al Señor, teme solo a Dios. Primera exhortación. Y la segunda, en los versículos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y aquí el mensaje claro: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dice en el versículo 20. 2 exhortaciones. La primera: no le temas a ese gran imperio, solo teme a Dios. Segunda:
vuélvete a la palabra de Dios. Presta solo atención a la palabra de Dios. Fija tu mirada en el Señor, tu fe en aquel que está con nosotros en medio de toda crisis. Tu atención en Dios. A Él solo hay que temerle y a Él solo hay que escucharle. Dos mensajes muy claros. Una tremenda crisis para Judá, pero una tremenda respuesta del Señor para con ellos. Al día de hoy, las crisis aumentan, como en aquel tiempo. Dios dice que la crisis de ese momento no es nada, que todavía vienen crisis mucho mayores. Por eso dice, y termina así el capítulo 8 de Isaías diciendo: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Estos versículos son como ver el telediario. Es que al día de hoy vemos crisis por todo el mundo, una crisis global, nadie se escapa y cada vez la situación se ve peor, incertidumbre total en el mundo. ¿Y qué hace la gente? Protesta y levanta su voz contra el rey, contra todos. No tienen esperanza. Ahora, Dios interviene en nuestra historia. Entonces, capítulo 9 de Isaías va a mencionar Dios cómo va a intervenir en la historia humana. Y lo que él dice, capítulo 9, versículo 1 es: mas no habrá siempre oscuridad, no. Él es la luz viene, no habrá siempre oscuridad. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Es decir, Dios va a intervenir contra el enemigo. Si el enemigo es potente, Dios es mucho mayor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y una tercera y gran cosa, Él viene, interviene en la historia y viene a gobernar. Por eso los versículos 6 a 7 dicen: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, lo amplio, lo extenso de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Él lo dijo, Él lo hará. Tremendo este pasaje de Isaías. Nos ayuda a recordar: Dios está con nosotros. ¿Tú tienes una crisis? Yo también. Y toda la humanidad. Pero Dios está con nosotros. Dios interviene, siempre lo hizo, siempre intervino en la historia. Sus mensajes son para decirnos: estoy contigo. Sus mensajes nos ayudan a afirmarnos en la fe. Su llamada es a temerle solo a Él. No le temas al coronavirus. No le temas a esto, lo otro, aquello. A las crisis no hay que temerle. Temerle a Dios y prestar atención a Dios. Los noticiarios, los análisis de la realidad actual son negros, terribles. Ve a la palabra de Dios y regocíjate, porque Dios está con nosotros. Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Si Dios permite, en el siguiente estudio veremos cada uno de esos nombres, por qué se llama Dios a sí mismo de esa manera. Hasta pronto, que el Señor te bendiga. Sigamos estudiando la Biblia y reconfortándonos en el Dios que está con nosotros. Dios te bendiga.